¿Sabías que la ciencia se cultiva, se cría y también se derrite en chocolate? México es reconocido a nivel mundial por una de sus principales fortalezas, la cual se encuentra en el sector primario, el que se encarga de la producción y obtención de las materias primas. Y uno de los pilares es el estado de Tabasco, y es por eso que hoy nos encontramos aquí, en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAD. Mi nombre es Alejandro Félix y acompáñanos en este nuevo episodio de El Chichito de la Ciencia. Buenos días, soy Alfonso Azpeitia Morales, investigador del Campo Experimental Huimanguillo, perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Soy investigador del programa de cacao, ya llevamos 34 años laborando en este instituto. Hemos venido trabajando a lo largo de los años precisamente en el mejoramiento genético de cacao, y para ello contamos con un banco de germoplasma que tiene cerca de 528 accesiones tanto de México como del extranjero. Actualmente evaluamos cerca de 450 híbridos de forma independiente, son híbridos F1. ¿Y qué es lo que evaluamos ahí? Evaluamos la resistencia a mancha negra y a moniliasis, que son las principales enfermedades de Tabasco. Aunado a ello, vamos haciendo estudios de caracteres organolépticos para saber sus aromas y sabores de estas variedades nuevas que se van generando. Actualmente contamos con 8 nuevos genotipos. Dentro de ellos está Chaj, Canej, Chibolón, Olmeca, Quin, Tapscop y Quequeo. Todos ellos en la actualidad ya están con productores y ellos actualmente son prácticamente los que las validan y determinan si estas variedades son buenas o son malas. Actualmente hemos tenido resultados positivos con productores, los cuales indican que estas variedades pueden incrementar su rendimiento hasta en 2 toneladas. En la actualidad contamos con genotipos de alto rendimiento, resistencia a enfermedades y caracteres organolépticos. Es indudable que Tabasco, por el trópico húmedo mexicano, sea apto para el cultivo de cacao, por lo cual en el INIFAD nosotros recomendamos ampliamente seguir cultivando el cacao, y en un futuro cercano podemos ser una gran potencia en el cultivo de cacao. Es bastante interesante, por ejemplo, que el cacao aquí en nuestra región se cultiva bajo condiciones de sombra. ¿Y por qué se cultiva bajo condiciones de sombra? Y es lo que recomendamos, debido a que contamos con 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Y en los países de Centro y Sudamérica solamente cuentan con 2 estaciones, lo que hace diferente el clima y las condiciones para el cultivo de cacao en esas regiones. Bajo las condiciones de nosotros, recomendamos sombra en el cultivo de cacao. Y con las variedades que tenemos, por ejemplo, con Quin, con Chaj, con Chibolón, nosotros podemos hacer barras de chocolate específicas. La moda en la actualidad es el bean to bar, pero el bean to bar es prácticamente de lo general hacer una barra de chocolate, es decir, de la plantación a la barra de chocolate. Lo que estamos proponiendo en el INIFAD es generar barras de chocolate a partir de variedades conocidas. Por ejemplo, Olmeca, generamos el genotipo Olmeca, lo cultivamos y de ahí generamos su barra de chocolate con la denominación Olmeca. Y esta ya vendrá con sus caracteres organolépticos específicos para cada una de las variedades que tenemos ya bajo recomendación del INIFAD. Actualmente en el INIFAD contamos con 8 nuevos genotipos que se han desarrollado a lo largo de más de 30 años. Dentro de ellos tenemos a Quequeo, Quin, Chibolón, Caewi, Tapscop, Olmeca, Canej y Chaj. Entonces cada uno de ellos son de alto rendimiento. En la actualidad hay productores que ya oscilan en las 2 toneladas por hectárea. Si nosotros observamos, por ejemplo, los granos de Olmeca, son granos que en el campo ya andan en cerca de 2 gramos por cada grano de la mazorca. Así como Olmeca, tenemos a Chibolón, tenemos a Chaj, tenemos a Canej. Entonces todos ellos son de almendra grande, muy grande,
indudablemente, aunque los otros no tienen ese tamaño, pero son bastante buenos en cuanto a caracteres organolépticos. ¿Y qué quiero decir con ello? Que nosotros podemos generar, más bien los productores pueden introducirse ya a la generación de barras de chocolate. Es decir, si ya tienen el genotipo Chaj, Canej, Olmeca, Tapscop, pueden hacer barras diferenciadas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, puedo mostrar la barra de Olmeca y la barra de Kin, que son al 70% y al 100%. ¿Qué significa eso? 100% es pasta que ya está preparada y está hecha en barra de chocolate procedente del genotipo Olmeca. Este es el genotipo Olmeca. Y de Kin, igual podemos desarrollar la barra. Este es el genotipo Kin y aquí tenemos su barra de chocolate. Entonces, ¿qué nos da con ello? Nos da un plus porque siempre podremos repetir la misma barra de chocolate. Y de ahí, entonces el productor puede incrementar su ingreso. Cuando estaba el cacao a 70 pesos, por ejemplo, el kilo de cacao seco, este se va, ya una vez transformado, se va a cerca de 700 pesos. Entonces ahí es donde está la verdadera ganancia. Hoy en día invito a los productores que se acerquen aquí al INIFAF y con gusto los podemos recibir, darle recorrido de campo, son gratuitos, no hay ningún costo, para que puedan constatar de las variedades que tenemos, ¿sí? Y cualquier asesoría que estén interesados, con todo gusto se las podemos brindar. Entonces, invitamos a los productores que se vayan trabajando básicamente con el objetivo de desarrollar barras de chocolate. Ahí es donde realmente estará la verdadera ganancia del cacao. Bueno, ¿cómo es que clonamos un árbol de cacao una vez que ya lo seleccionamos en campo y que vemos que es altamente rendidor, resistente a enfermedades, con buenos caracteres organolépticos? Entonces lo clonamos por injerto y esa es una técnica que se desarrolla a partir de utilizar varetas. Esas varetas contienen yemas axilares y son las que se deponen en un patrón. El patrón es una planta de cacao de cualquier genotipo, pero a ese patrón se le pone la yema que viene de la planta madre, es decir, del genotipo o de la variedad que nosotros ya seleccionamos. Entonces, una vez que nosotros la ponemos en el patrón, ese punto de crecimiento, esa yema, esa pequeña yema va a crecer después de los 20 días y nos va a generar un árbol nuevo con las características idénticas al árbol donde lo tomamos. Es decir, ahí ya estamos reproduciendo el mismo árbol por un método de injertación. Y estas plantas van a garantizar calidad en cuanto a rendimiento, calidad de grano, calidad organoléptica y resistencia a enfermedades. Bueno, vamos a iniciar una pequeña cata de sabores y aromas de lo que sabe cada una de las variedades. Al menos vamos a catar 3 variedades. Aquí tenemos el genotipo Caewi, que vamos a pasar a que lo pruebe aquí. Adelante. Entonces aquí pueden percibir sus sabores, puede ser dulzor, pueden ser amargor, puede ser ácido, astringente, aromas frutales, florales, en fin, algún aroma en específico que sientan. Como Fresco. sí. Ok. Más dulce. Y está más, Dulce. está más dulce. David. Está Deberían de venderlos como dulces. Sí. Vamos a seguir con quequeo. Quequeo. Cacao, significa cacao en maya. Adelante. Sí se siente un poquito la diferencia. Sí se siente la diferencia porque bajó como lo acidito, ¿no? Está un poquito más en mango. Ok. Bajó lo acidito. Ahí ya empiezan a diferenciar sabores y aromas. Aquí tenemos toda una serie de sabores y aromas diferentes. Cada una de las variedades tiene su toque específico. Y la siguiente es Tapscop. Adelante. Sus sabores más suaves. Yo siento un poco más suaves el sabor de este tipo. ¿Cuál nos mencionaba que era este? Es Tapscop. Taxco.
como que hay un equilibrio todavía ajá, en este. En sabores. Ujú. De hecho, su barra de chocolate 70% es bastante buena de aquel material. Este es un material que todavía lo tenemos en estudio, no lo hemos registrado, pero notarán su sabor igual. Está muy bueno, está muy bueno. Es como Entonces, van así de la Ujú. misma variación de sabor, pero claro, claro. Sí, entonces cada genotipo tiene su toque específico y este es lo que no hemos aprovechado en México y potencialmente lo podemos hacer. Por eso yo invito a los productores a que se acerquen al INIFAF, conozcan las variedades y pues en el futuro cercano puedan generar su barra de chocolate como Olmeca. Bueno, para generar los híbridos de cacao, nosotros comenzamos con seleccionar los árboles que vamos a hacer cruzamientos. Para ello, previamente seleccionamos la planta madre y a la planta madre es a la que vamos a emascular. ¿Qué significa emascular? Quitar sus estructuras florales, desde los pétalos hasta las anteras. Y el que va a fungir como padre, eliminamos a su flor que vamos a utilizar, eliminamos solo los pétalos y dejamos las anteras. Una vez que hacemos ese proceso, entonces por simple frotación hacemos la polinización. Y con ello, después de 8 días, ya tenemos el pequeño fruto saliendo. Recordar que cada uno de los granos que vienen de este fruto va a significar que es una variedad diferente. ¿Por qué? Porque hay una recombinación de genes que son los que dan los caracteres hereditarios a cada organismo. En este caso, el cacao van a tener caracteres diferentes en esa mazorca. Una vez que tenemos la mazorca, la sembramos y la evaluamos en campo. Y ya por proceso de selección, seleccionamos los árboles mejores que tengan buenos caracteres en cuanto a una buena mazorca, buen número de granos, buena calidad organoléptica en sabor, en aroma y también resistentes a enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades en cacao? La moniliasis y la mancha negra. Entonces, bajo esos parámetros, nosotros evaluamos a estas nuevas variedades. Como mencioné, actualmente tenemos cerca de 450 híbridos formados que están en proceso de selección. Una vez que las seleccionamos, las clonamos vía injerto, las llevamos a productores y de ahí pasamos cerca de 15 a 20 años en evaluación. Una vez que el productor le gustó esa variedad y dice que sí produce, la liberamos aquí en el INIFAF. Aquí estamos en un sitio del Banco de Germoplasma donde tenemos 450 híbridos diferentes. Como mencioné, estos híbridos los formamos primero por cruzamientos, después los germinamos, después los vamos evaluando en campo directamente y vamos analizando si tienen enfermedades como moniliasis, mancha negra. Y los que se escapan a ello los vamos seleccionando, los vamos marcando y vamos analizando entonces cuántas semillas tienen, de qué tamaño son, cuánto pesan las semillas. Y con base a esos parámetros nosotros vamos seleccionando los nuevos híbridos para sacar a evaluaciones en campo. Pero antes de que pasen esa evaluación, primero son clonados por injerto, así como se mostró previamente. Los cacaos seleccionados se injertan. ¿Para qué? Para reproducir su identidad genética, es decir, que sea la misma planta que vayamos a llevar al campo y es la que vamos a evaluar por varios años. Para concluir, pues nosotros agradecemos a la visita aquí del CECITED a este campo experimental y también invitamos a los productores de cacao que se acerquen con nosotros. En algún momento el CECITED nos financió algunos proyectos y parte de ese financiamiento son estos híbridos que tenemos aquí en la evaluación. Muchas gracias y saludos a todos. ¿Qué tal? Muy buen día, sean todos bienvenidos. Me gustaría antes que nada presentarme. Soy el ingeniero Pablo Ulises Hernández Lara, investigador aquí de este campo experimental Huimanguillo en el estado de Tabasco. El INIFAP como tal nos enfocamos en realizar diferentes actividades, desde la investigación, la transferencia, la adopción de tecnología. Lo que hacemos normalmente en este campo, pues trabajamos diversos cultivos desde el área agrícola, la parte forestal, la parte pecuaria. En lo personal, un servidor se enfoca o se dedica a trabajar a ver la parte de algunos frutales tropicales. Si se dan cuenta, en este espacio estamos en una plantación, pequeña plantación
de plátano, plátano macho, tradicional cultivo de aquí de Tabasco, porque es un cultivo socialmente, digamos, muy responsable. En el cultivo de plátano, pues dedica o acoge a muchas familias, ¿no? Por la mano de obra que es demasiada mano de obra que genera este cultivo, ¿no? Entonces, es un cultivo desde el punto de vista social muy favorecido desde ese punto en el estado. Es un cultivo rentable, pero también, como mencionábamos, amenazado por ciertas condiciones ambientales, fitosanitarias, de degradación de algunos recursos naturales. Lamentablemente, problemas de degradación de suelos, problemas con la parte del recurso agua, son limitantes que no solamente al cultivo de plátano perjudican, a cualquier otro cultivo, ¿no? Sean frutales, maderables, granos básicos, etc. Entonces, como les mencionaba, en este sitio estamos dentro de esta plantación. Es un cultivo de variedad macho, variedad cultivar curare mejorado. Es un cultivo que recientemente se instaló aquí en el estado, desplazando un poco a otras variedades. Entonces, este cultivar curare mejorado es un cultivo que ha sido bastante bien adoptado por productores. Produce bajo, es una planta vigorosita, produce racimos de buen peso, de buena talla. Entonces, si se dan cuenta aquí en esta plantación que ustedes ven aquí nació a partir de un experimento que desarrollamos aquí en las instalaciones del instituto, sobre todo enfocado a ver la parte de la respuesta de ciertos bioestimulantes, inoculantes, enraizadores, para ver desde el inicio cómo es el desarrollo de la planta. Afortunadamente o desafortunadamente en este sitio, lo que le pedimos al productor es que no aplicara ningún método químico. Aquí no hay aplicaciones de pesticidas, nunca se ha fertilizado este suelo, para ver la respuesta, ¿no? Principalmente de esos inoculantes, de esos enraizadores que venimos probando desde un principio. Es un pequeño espacio de aproximadamente unas 200, 300 plantas en este espacio, y ya ha sido recinto de algunos eventos demostrativos con productores. Ha sido parte de algunas vitrinas tecnológicas con algunos productores y ha llamado la atención bastante, ¿no? Entonces, en ese sentido, les vamos a platicar un poco sobre el cultivo de plátano y adelante lo que consideren. Bien, pues continuando con esta charla dentro de este sitio, me gustaría comentarles un poquito más de manera general, pero sí representativa, sobre el manejo del cultivo como tal aquí, lo que tradicionalmente se recomienda o hacen algunos productores bajo esa tendencia, ¿no? Si se dan cuenta, les quiero platicar muy brevemente sobre algunas recomendaciones técnicas para el cultivo de plátano, desde el establecimiento del cultivo hasta cosecha. Que voy a ser breve porque pues también no tenemos quizá el tiempo como tal, pero me gustaría enfocar las principales actividades, ¿no? De manera inicial, lo que se recomienda siempre para los productores o interesados en el cultivo es que principalmente lo que tenemos que considerar es algunas actividades previas al establecimiento. ¿Y cuáles son esas actividades? Desde conocer el terreno, nuestro suelo, a partir de un análisis físico-químico del mismo. Ese análisis nos va a servir de mucho, porque nosotros a partir de esa información determinamos qué le gusta y qué no le gusta al cultivo, qué tiene en deficiencia y qué es lo que tiene en exceso. Entonces, a partir de esos resultados de laboratorio, que es lo que tradicionalmente hacemos, o de lo que comúnmente esperamos que hagan los productores, que muchas de las veces lamentablemente no se puede por la parte económica, pero que sería lo ideal. Partir de este análisis nos va a dar la pauta para determinar qué sigue, ¿no? Entonces, normalmente aquí en el estado de Tabasco, por las precipitaciones, las cantidades de lluvia que nos cae, al igual que en otros estados, en otras zonas de aquí del estado, normalmente los suelos característicos, sobre todo aquí en la zona de la Chontalpa, que es donde nos encontramos, son suelos ácidos, son suelos de tipo ácido. Entonces, lo que requiere desde un principio es intervenir para amortiguar o neutralizar esa acidez. Entonces, hay diferentes estrategias de manejo de los suelos, desde aplicaciones de materia orgánica
previo a la siembra, cal agrícola, yeso agrícola, dependiendo de nuestros resultados que nos arrojen los análisis. Entonces, al partir de esa parte, nosotros ya podemos determinar en sí qué establecer, qué variedad establecer, en qué época del año sembrar el cultivo, ¿no? Entonces, muchas de las veces lo que hacemos es partir de esa cuestión para nosotros ya proseguir con el establecimiento de la siembra como tal. Partimos también de qué tipo de terreno tenemos, si es un terreno plano, si es un terreno con pendiente. De esto va a depender mucho si nosotros vamos a meter alguna maquinaria agrícola para preparar el terreno, o de plano, si el terreno tiene mucha pendiente, pues de lo contrario no se pudiera hacer nada ahí, ¿no? En cuestiones de maquinaria agrícola. Entonces, lo que se recomienda o lo que recomendamos nosotros es que aún así haya terrenos planos para el establecimiento del cultivo. Se recomienda no remover el suelo, más bien incorporar los residuos vegetales del cultivo anterior, o si es un terreno nuevo, nacahual, únicamente derribar la maleza, lo vegetativo que haya, e incorporarlo al suelo, ¿no? No meter maquinaria agrícola. Cuando son extensiones grandes, obviamente ahí sí se pudiera ver esa alternativa, ¿no? Entonces, partimos del análisis, partimos de la orientación de la siembra. Posteriormente, ¿qué es lo que sigue? Hay que ubicar la semilla. La selección de semilla para el establecimiento de la siembra es muy importante. No es tomar cualquier cepa, cualquier semilla por tomar. Simplemente es dirigirnos a aquellas plantaciones donadoras, las cuales van a ser las donadoras de semilla, y esas plantaciones deben de tener características de productividad, de sanidad, de rendimiento del cultivo como tal, ¿no? Entonces, se recomiendan diversos tipos de materiales, o el cultivo de plátano le podemos extraer diversos tipos de material de siembra, desde plantas llamadas hijos espada, que son las mejores, que por aquí debe de haber unas en las cepas como tal, en el cultivo debe de haber unas plantas hijos espada, que esas son las mejores, que tienen condiciones de tallo, un tallo robusto, una altura de 1 metro, 1,20 m, un cormo adecuado, listas para irse a campo, ¿no? Hay otras plantas, en este caso, que se les llama hijos de agua. Esos hijos de agua normalmente son poco vigorosos, no son los recomendables para la siembra. Y también se pueden utilizar plantas de cormos completos, por ejemplo, de esta planta que tiene el cormo grande, esa semilla también la podemos utilizar para siembra. Sobre todo, se utiliza este tipo de semilla cuando la semilla es escasa, ¿no? En la zona, en la región, en el cultivo. Entonces, la selección de semilla va a ser importantísimo desde un principio, porque nos va a dar la pauta a seguir, ¿no? Obviamente también hay que seleccionarla por tamaño para que haya un crecimiento uniforme, un crecimiento adecuado, ¿no? Posteriormente, ¿qué se sugiere? Componer la semilla, pelarla. Como se dan cuenta, esta planta en su momento aquí ya nació porque no se sembró a tiempo, pero este cormo es el que se utiliza para siembra. Este cormo normalmente tiene ciertas yemas laterales que son las que van a emerger y van a desarrollar la nueva planta. Entonces, se selecciona por tamaño, por peso, se pela, se limpia. ¿Para qué? Se pela y se limpia con el objetivo de descartar aquellas semillas que van a tener algún daño por alguna plaga, alguna enfermedad, alguna pudrición. En este caso, hay plagas que afectan desde pequeño y durante todo el desarrollo del cultivo, como el picudo. El picudo negro es un insecto muy pequeño que sí se visualiza bastante bien. Es un insecto que perfora el cormo de la planta, y obviamente hay un desarrollo pobre de la misma, pero sobre todo al perforar, al hacer perforaciones en el cormo, es una puerta de entrada para otras enfermedades, otras plagas, etcétera, ¿no? Por eso la importancia de la selección de material vegetal limpio, sano y sobre todo que sea vigoroso, ¿no? Para futuras siembras. Entonces, de manera general es eso en la parte de la selección de semilla. Posteriormente, una vez ya teniendo la selección de semilla, el terreno listo para establecer el nuevo cultivo, procedemos a qué tipo de arreglo de siembra vamos a utilizar. Normalmente o tradicionalmente
aquí en el estado y en otras entidades productoras de plátano existen 3 diferentes arreglos de siembra: el cuadrado, el rectángulo y el tresbolillo, que le llaman, o triangular. Cada uno tiene sus particularidades. El más común es el rectangular, porque en este se adecua, puede entrar bien una maquinaria para labores de mantenimiento de la plantación, hay más aireación, entra más luz, etc. El cuadrado es un poco menos común. En esta parte tenemos un sistema, un arreglo de siembra cuadrado, precisamente por el pequeño espacio que nosotros tenemos aquí. Y normalmente el arreglo triangular o tresbolillo, ese es más adecuado para terrenos con pendiente, que tienen cierta inclinación. Y normalmente se siembra de manera pues triangular, como lo dice su nombre, para evitar pérdidas de suelo por arrastre, ya sea del mismo viento o de lluvias en su momento, ¿no? Entonces son diferentes arreglos de siembra, los más tradicionales el cuadrado y el rectangular, y dentro de ellos, pues dependiendo del tipo de arreglo, pues va a ser la cantidad de plantas por hectárea que se siembra, ¿no? Normalmente la densidad de población va de las 1.800 plantas hasta las 2.300, 2.500 plantas por hectárea, dependiendo el sistema de plantación, ¿no? Bueno, el deshoje consiste, como les mencionaba, en eliminar aquellas hojas que se encuentran afectadas por hongos, en este caso por cigatoca negra, o bien que están ya secas, ¿no? Que ya cumplieron su etapa, su ciclo de vida. Y únicamente lo que se hace o el productor hace es eliminar aquellas hojas que están completamente secas, o en este caso aquellas hojas que se encuentran todavía con una parte verde, solamente hacer deshojes parciales, se les llama deshojes parciales, ¿no? Eliminar aquellas hojas que ya cumplieron su ciclo de vida, que ya son senescentes, que ya son viejas. La idea de esto es limpiar los tallos, ¿no? Limpiar los tallos. Normalmente los deshojes se realizan cada 8, 15 días por la alta incidencia de la enfermedad, ¿no? Del hongo como tal. Deshojes parciales o deshojes totales. Bien, el deshoje, ¿en qué consiste? Como les mencionaba, en eliminar aquellas exceso de plantas que están en la cepa para evitar competencia por agua, nutrientes, espacio, y obviamente delimitar en el puro surco o en un solo surco la planta. El plátano normalmente camina, vulgarmente se le dice así, que camina porque va creciendo, se va expandiendo, y si no se realiza un deshigue de manera adecuada, provocamos una sobrepoblación de plantas. Entonces el deshigue, al no tener ahorita la herramienta como tal, que es una pala recta o un palín, el deshigue únicamente consiste en eliminar aquel exceso de hijuelos para evitar competencia. Normalmente se debe de realizar más profundo, pero como no tengo la herramienta como tal, se realiza en el sentido de eliminar y solamente dejar la planta madre que está en producción, la planta sucesiva, que es la mamá, y el hijo, ¿no? A lo mucho 3 reemplazos durante el ciclo del cultivo. Aquí es importante resaltar lo siguiente. Les mencionaba que la selección de semilla para un nuevo establecimiento del cultivo consiste en identificar aquellos hijos adecuados o más adecuados para siembra. Les comentaba que el más adecuado para sembrarse es el hijo por espada. Si se dan cuenta, se le llama espada porque las hojas las tiene lanceoladas en forma de punta, de flecha. Este tamaño o este hijo de este tamaño es el adecuado para nosotros realizarlo, para realizar una nueva siembra, ¿no? Normalmente este es el más adecuado. Tenemos hijos también que son ya espadas con hojas abiertas, que también son adecuados para utilizarse para nuevas siembras, o bien hijos también espada ya con un tamaño más superior, ¿no? Comentaba también anteriormente que se pueden utilizar cormos completos de plantas ya paridas, de plantas ya adultas, obviamente ya después de cosechadas. Este cormo normalmente los productores también lo utilizan para siembra, y al estar muy grande lo pueden ya sea sembrar directamente o bien seccionarlo en 2 o 3 partes, procurando no dañar las yemas que están
por debajo, ¿no? Entonces la selección de semillas les decía que es muy importante. Aquí tenemos ejemplos claros de semillas adecuadas. Obviamente tienen que pasar por un proceso de selección, desinfección, tratamiento para nosotros ya posteriormente llevarlas a campo y evitar o observar desde un principio que esa planta o esa semilla no esté dañada por alguna plaga o enfermedad. Bueno, otra labor importante, otra de muchas labores es eliminar a tiempo también la última mano, el desflore o el desbellote que le llaman, la bacota. Esto, ¿por qué es importante? Porque si nosotros dejamos crecer esta parte del racimo, ahorita ya se eliminó la bellota, o se cayó de forma natural o la eliminó el productor. Normalmente se realiza si se dan cuenta, con esta herramienta que es la tijera de poda, muchos la hacen manualmente o bien con esta tijera, con esta herramienta. Se realiza ese corte para propiciar un mejor desarrollo del racimo como tal. Desarrollo en cuanto al tamaño del dedo, del fruto, que esté más largo, que esté más grueso y que tenga obviamente en su momento mayor peso, ¿no? Que es lo que al productor le interesa, que haya mayor peso para él pues tener un mejor ingreso, ¿no? Al final de cuentas lo que se busca es eso, engrosar con esta labor el racimo y el tamaño del fruto como tal. Bien, y como les decía, el cultivo de plátano es un cultivo muy noble, muy rentable, lamentablemente amenazado, sí, como cualquier otro cultivo, como cualquier otro sector, a estas alturas de la vida, ¿no? Pero sí es un cultivo muy noble, es un cultivo que tolera hasta cierto punto un manejo, digamos, pobre, entre comillas, pero es un cultivo que afortunadamente es bien visto todavía por muchos de los productores. De manera general, después de que este racimo se cosecha, normalmente el consumidor final es el que lo aprovecha, ¿no? El ama de casa, las familias locales. Es un cultivo que se exporta también localmente a nivel nacional y que también tiene mercado internacional, sobre todo el banano. Este plátano normalmente se consume, se comercializa más localmente, ¿no? Como datos extras, pues los usos o subproductos del cultivo de plátano es muy aprovechable para elaboración de harinas, de frituras. Hoy día se ha estado haciendo mucha investigación o se ha estudiado mucho la parte de obtención de fibras a partir del tallo de las plantas, fibras que se utilizan para la elaboración de desechables, que son más amenos con el ambiente, platos, vasos, cucharas, etc. Afortunadamente ha tenido mucha importancia como subproductos del cultivo, ¿no? Asimismo, los residuos se aprovechan para elaboración de compostas, se utilizan también para muchos usos, ¿no? Como tal, insisto, el cultivo es un cultivo que afortunadamente se sigue sembrando mucho en la entidad, es un cultivo que afortunadamente tiene mucha demanda y pues me gustaría también comentar que el cultivo de plátano normalmente lo tenemos durante la mayor época del año en nuestras casas, ¿no? En nuestros hogares. Es un cultivo que al sembrarse durante todo el año se encuentra disponible siempre para consumo. Como dato sobre este frutal, les comento que por persona el consumidor nacional consume alrededor de 15 kilogramos de plátano al año. Entonces, al ser un cultivo que siempre está en tendencia y en el mercado, siempre va a estar disponible ahí en nuestras mesas, ¿no? En nuestros hogares. Entonces tiene muchas bondades, muchos usos y pues invitarlos a que nos visiten aquí al campo experimental Huimanguillo del INIFAP. El cultivo de plátano solamente es uno de muchos de los que compañeros trabajamos aquí. Tenemos cacao, tenemos algunas especies de granos básicos, maíz, frijol, arroz, y también vemos la parte de cítricos, está la parte también forestal de bovinos, pero como tal en el INIFAP pueden encontrar productores, técnicos, estudiantes, cualquier información que sea de su interés, con toda confianza los podemos recibir acá. Un servidor, insisto, ve la parte de plátano y algunos otros frutales como cítricos, limón persa, naranja Valencia, y pues
invitarlos a que nos visiten y pues tienen las puertas abiertas aquí en nuestro campo, en nuestro INIFAP. Buenas tardes, mi nombre es Virgilio Briceño Hernández. Estamos en el ejido Cabanal del municipio de Huimanguillo, Tabasco. Esta es una explotación que se dedica a producir carne y leche. Hemos vivido de esto ya tiene como unos 35 años que nos dedicamos a esta actividad. Para mí en lo particular ha sido una bendición porque he vivido y he crecido a través de ella. Este ranchito consta de 25 hectáreas, en la cual se manejan 70 animales en promedio, entre crías, vacas que están secas y las vacas que están en producción. Normalmente tenemos de 20 a 25 vacas en producción promedio en el año, de la cual el promedio de producción por animal es de 7 litros. Se generan aquí los reemplazos, los machos se van a desarrollo, a ponerlos de los 130 o 140 kilos que salen de aquí, llevarlos a 450 kilos. El manejo en sí de la explotación, cada etapa o grupo de animales tiene una área específica en la cual se maneja. En el caso de las de ordeña, andamos manejando la ordeña como en 2 hectáreas. Esa está dividida en potreros de 3.800 metros cuadrados, la cual les da para 24 horas de consumo de forraje. Se va rotando, hay 35 potreros, un potrero por día. A los 34 días regresan al primero. Esto se hace con la finalidad de que el pasto que hay dentro funcione de una manera adecuada y funcione correctamente. Tiene que tener un periodo de descanso. Las vacas por sí llegan a la ordeña a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana ya están otra vez en la pradera. La leche inmediatamente se ordeña, se lleva para procesos. Esta unidad tiene en sí una fabriquita de quesos integrada, tiene una área para engorda y otra área que se usa para cerdos, gallinas y pavos. La intención es de que sea rentable, porque esto, si no se ve como empresa, realmente no funciona adecuadamente. Para poder obtener ingresos aquí, tienes que ser muy ordenado y hacer todas las cosas como debe de ser, integrando todas las tecnologías que son necesarias para que esto funcione adecuadamente. Yo creo que esta actividad en cierto modo está siendo muy castigada se puede decir que por el abandono de los jóvenes o que no se integraron correctamente a la actividad. Entonces, la mayoría de los productores, de todos los productores, incluyéndome, ya tenemos cierta edad y a fuerza tiene que haber reemplazos para que esto siga funcionando. La mano de obra es una amenaza que está latente y muy fuerte y que está pegando mucho, al menos en esta actividad, porque es una actividad que tiene que ser los 365 días del año. Llevo, truene, descarmene, tú tienes que estar ahí, y la mayoría de los jóvenes ya no, como que ya no se quieren comprometer a esas alturas, pues. Aunque es una actividad que si se hace correctamente es rentable, la mayoría de las explotaciones están teniendo un problema muy serio en ese sentido. El otro factor es el cambio climático, que todo lo que se viene moviendo en cuestiones de regímenes de lluvia y temporada de sequía ya no son predecibles. Tienes que tener, se puede decir que forraje guardado, estar previsto para estos imprevistos que ya son muy frecuentes. Las altas temperaturas que se generan dentro de la zona afectan mucho la producción. Entonces, hay esquemas que están ayudando o pueden ayudar a resolver esto, pero todavía están iniciando en la mayoría de los casos y no se les ha dado el valor necesario para poderlos integrar en una explotación. Yo creo que el detalle aquí y el fundamental es que uno tiene que ir integrando, hacer la labor con sus hijos, verlos y enseñarlos que esto es rentable, porque al final de cuentas todos vamos por un ingreso económico. Si la familia, tú le enseñas que
haciendo las actividades correctamente, ellos pueden obtener un ingreso aparte del tuyo todavía razonable, ellos se integran, o sea, es lo que ha pasado en el caso de aquí. Mis hijos se han ido integrando cada uno en una actividad y viven de esa actividad que está relacionada a esta explotación. Uno tiene una fabriquita de quesos que es parte del negocio, otro engorda los becerros para dejarlos al final, otro tiene un invernadero y dentro de la explotación, y tiene otras actividades que están relacionadas a esto que también viven de ello. Yo creo que sería algo que se tendría que ir pensando y haciendo en las explotaciones, o sea, no quedarse con todo el pastel, pues, sino aprender a repartir con tu familia para que ellos le agarren amor a esta actividad y esto no desaparezca. Ahora, en relación al cambio climático, yo creo que en este rancho se empezó a trabajar desde como 4 años sembrando hileras de árboles en cada división de cada potrero, con la intención de que las temperaturas y todo eso se modifiquen algo. O sea, tener árboles dentro de una explotación modifica la temperatura del medio ambiente bastante, ¿no? Y eso hace que no sea el impacto tan tremendo. Otro, el buen manejo de las praderas te ayuda a que tenga forraje casi todo el año. Entonces eso también ayuda a minimizar el impacto. Y otra de las actividades es el conservar forraje dentro de la explotación para que en casos extremos tengas guardado ahí en un silo, 1 o 2 silos, y puedas seguir con tu actividad sin que se modifique negativamente el proceso. Yo creo que son actividades que se pueden ir integrando en todas las explotaciones, no son actividades que son demasiado costosas, o sea, están dentro de un costo muy razonable para poder mantener una explotación que siga teniendo éxito. Buenas tardes, yo soy Jorge Quiroz Valiente, investigador en el área de mejoramiento genético animal del campo experimental Huimanguillo del INIFAP, y estamos ahorita en el rancho del señor Virgilio Briceño, con el cual hemos venido trabajando quizá en los últimos 35, 40 años, y lo conocimos porque hace años hubo unos esquemas de transferencia de tecnología que se llamaban GAVATS, Grupos Ganaderos de Transferencia de Validación y Transferencia de Tecnología, y él participó en uno de esos grupos. Entonces, como el campo experimental de Huimanguillo no tiene un área suficiente para hacer investigación dentro del campo experimental, nos hemos apoyado mucho en los ganaderos cooperantes de la región. En el área de mejoramiento genético podemos decir que la base de todos los cruzamientos o todos los animales que hay son de raza cebuina. ¿Por qué la raza cebuina? Porque son animales que toleran el calor, son animales que resisten algunas parasitoses, comen forrajes toscos, etc. El problema es que tienen baja productividad. Entonces el instituto empezó a promover los cruzamientos, que eran utilizar razas taurinas, es decir, razas europeas, que puedan ser Holstein, Pardo Suizo, Simmental, en su caso para leche, y para carne podían ser Angus o Simmental, y hacer un sistema de cruzamiento que balanceara las dos proporciones de cada una de las razas. El problema surgió cuando vimos que en Tabasco, en promedio, el ganadero tiene 35 animales. Y si tiene más o menos entre el 40 y 50% de esos animales que son vacas, entonces el señor tiene entre 14 y 17 vacas. Eso quiere decir que solamente puede tener un semental, porque se recomienda un semental por cada 25 vacas. Si un señor tiene 14 vacas, no le puede decir que tenga 2 sementales, sería un gran problema. Como todo puede tener un semental, de ahí surgió un proyecto que fue el uso de razas sintéticas. ¿Qué quiere decir? Hacer apareamientos dirigidos para generar razas acopladas a este clima y que tuvieran la productividad que permitiera que el ganadero pequeño, el que tiene menos de 25 vacas, pudiera tener un semental ya adaptado a la zona. Entonces, en el año 2000, más o menos 1999 al año 2000, un grupo de ganaderos organizados, productores de leche de aquí del municipio de Huimanguillo, formaron la raza Holando Cebú, que era un esquema que planteaba el apareamiento de animales Holstein con vacas cebuinas. Este esquema funcionó bastante bien al principio, pero el problema es que como son razas en formación, necesitan apoyo gubernamental y apoyo para comercializar animales, y desgraciadamente no se ha apoyado lo suficiente a estas razas por desconocimiento de la labor social de este tipo de razas.
Entonces esto ocasionó que la raza Orlando Cefú se fuera a Chiapas. Ahorita está en Chiapas la asociación. Pero desde el punto de vista de mejoramiento genético, pues bueno, tenemos que trabajar siempre con los criadores de ganado de registro, que son los que realmente hacen el mejoramiento y después ya se venden los animales de pie de cría para los productores comerciales. Actualmente estamos trabajando con cruzas de Angus y cruzas de Simmental para hacer la engorda de animales en pastoreo. ¿Qué ventajas tiene esto? Acaba de salir en este año, a principio de este año, salió la guía de nutrición nutricional de Estados Unidos, de donde ahora se recomienda utilizar carne de pastoreo, porque nosotros hemos estado trabajando junto con el ingeniero Granados en la calidad de la producción de leche y hemos visto que las vacas, la leche que se produce con vacas en pastoreo tiene hasta 4 veces más CLA, o sea, más ácido omega 3 que la leche que se produce en los establos. La carne es algo parecido. Entonces, hoy por hoy tiene un gran valor nutricional la leche que se produce y la carne que se produce en pastoreo. Eso es lo que estamos empezando a trabajar ahorita aquí en el estado. Muy buenas tardes, mi nombre es Lorenzo Granados Zurita, soy investigador del programa de forrajes y pastizales del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y estamos en el rancho del señor Virgilio Briceño Hernández, el cual nos ha facilitado estos terrenos prácticamente de alrededor de 35 años. Comentaba el doctor Quiroz cómo se empezó, ¿va? Nosotros tuvimos un poquito más la oportunidad de platicar con Virgilio desde que él iniciaba. Él iniciaba y anduvimos viendo cómo se conseguía el termo de inseminación para empezar la parte de que pretendía él de llegar a un sistema de producción mejor, partiendo de que normalmente en nuestros sistemas de producción la leche no va más de 4 litros en promedio por vaca, y él quería tener un poco más. En esta experiencia del rancho, trabajamos en alguna parte, y como dije, mi especialidad es en forraje, con pastos en una superficie que él tenía de baja. Y en esa parte baja se utilizó un pasto que se llama bigalta. Técnicamente o científicamente es el pasto de Mártir Altísima. En esas condiciones de humedad y en algunas partes de agua que había, logramos tener prácticamente hasta 12 litros por animal por vaca a través del programa que decía Jorge de mejoramiento genético. Él está usando los animales Suizbú. Con el tiempo, digamos, cambió de aquel terreno que se llamaba el 40 aquí a la isla, y en el caso de la isla se empieza a hacer un trabajo de que originalmente ya había algunas especies de cedro y de caoba, y posteriormente, y lo que predominaba el pasto guinea. El pasto guinea que normalmente se fue sustituyendo por especies como del género Brachiaria o Yorukloa. Esos pastos se fueron trayendo a través de una empresa que ha colaborado también fuertemente aquí con el señor Briceño. Comento esto porque el productor en el rancho ha sido muy abierto a las diferentes universidades y centros de investigación. Eso ha permitido que aquí se hayan hecho varias tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, y que se hayan hecho experimentos, ¿verdad? Se ha trabajado, existen 8 especies de pasto del género Orocloa, desde el pasto chontalpo, que se conoce que es el Brachiaria o Orocloa decumben, hasta hoy que se están trabajando el pasto Caimán Blén. O sea, dentro de eso, pues se han logrado evaluar tanto de la parte agronómica para saber la calidad de estos pastos, que son excelentes, y no me gustaría hablar mucho de la parte de los pastos, pero son excelentes en cuanto a la calidad. Tienen una digestibilidad alrededor del 60%, y ustedes lo pueden ver por ahí en las imágenes. Son pastos que de alguna manera tienen una calidad proteínica muy por encima de los pastos que teníamos de la estrella de África, que era de alrededor del 7-8%. Aquí estamos hablando de que son pastos que andan alrededor del 12 o 13%, dependiendo de la época del año y de la edad en la que se maneja. Se habló también que en la parte de los sistemas, en este sistema de producción, son 12 hectáreas,
que normalmente pueden andar hasta 25 vacas. Tenemos un promedio por hectárea, por vaca de 1.8 hectáreas. Esto quiere decir que es bajo porque el potencial que hemos encontrado en aquí, de todas estas especies, ha sido de alrededor de 3.5 unidades de animales por hectárea. Se han evaluado a través de diferentes experimentos. Entonces, toda esta parte de producción de leche que se ha logrado obtener a través de este sistema de producción, el cual ya se dijo, se busca calidad. Y la calidad se ha buscado a través de que hemos logrado o hemos tratado de buscar con la raza Swiss Boo, bajo estas condiciones de pasto, el incremento de los ácidos grasos. Decía Jorge que son aquellos que de alguna manera producen efectos favorables para prevenir el cáncer. Entonces, digamos, es una explotación que se ha estado trabajando muy detenidamente a través del tiempo. Se han generado del rancho tecnología, se ha generado prácticamente ciencia en todo esto, y es un rancho también que lo visitan muchos alumnos de las diferentes universidades, vienen de la UJAP, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Facultad de Biología, de la Universidad Popular de la Chontalpa, del Tecnológico de ahorita IPSO número 28. Entonces existe una diversidad de gente a la que se le da oportunidad o a las que se nos da la oportunidad de llegar aquí al rancho y que hemos explotado, digamos, tanto la parte de conocer más a detalle cosas. O sea, el rancho ha servido no nada más para el productor, que es su sistema de producción, se ha servido para capacitar tanto a estudiantes como a productores. Se han hecho aquí programas de validación y de transferencia y muchos eventos con productores. El productor ha sido abierto, no gana ni un peso con nosotros. Nosotros llegamos y él siempre va a estar abierto, como hoy, que tenemos la oportunidad de estar aquí con el Instituto de Ciencia y Tecnología. Entonces, esa es la ventaja, aquí están las especies, 8 especies, y esa es, digamos, la producción. Podemos decir aquí que este es un rancho que maneja muy buenos indicadores en la parte de producción, en la parte de reproducción. Se hablaba de la parte forestal, decía yo, originalmente se explotó cedro y caoba. En últimas fechas se ha estado sembrando melina, decía él que tiene 3 años la siembra y ya tenemos sombra, ya estamos pasando a un sistema silvopastoril para aprovechar suelo, para aprovechar agua, para aprovechar la planta, para aprovechar la producción animal. Entonces, esta parte que se ha diversificado es gracias al esfuerzo del productor y también que se ha abierto a las diferentes instituciones, a la asesoría y a la obtención de bondades a esto, ¿va? Entonces, nosotros, pues realmente como institución, pues invitamos a los productores que se sumen, digamos, a la interacción con universidades, con técnicos, para que de alguna manera logremos ir fortaleciendo la producción y no abatamos esto que comentaban hace rato, la fuga de jóvenes nos ha ocasionado graves problemas porque existe gente ya grande en los sistemas, los cuales difícilmente aceptan la adopción. Los invitamos realmente a que se reflexione, a que la ganadería, en este caso aquí en Tabasco y en la zona específica de Huimanguillo, aquí en Mezcalapa, puede florecer si le metemos a la ciencia y a la tecnología. El día de hoy aprendimos que existen muchas variedades de lo que es el cacao, de la importancia que tiene el hecho de generar diferentes clones y cómo estos se pueden utilizar para diferentes elementos. También aprendimos de cómo es todo el proceso de lo que es el cultivo, el cuidado de lo que es el plátano, el llamado oro verde de Tabasco como tal. Y terminamos en lo que se podría considerar como el laboratorio donde se hacen todas las mejoras y te incluye lo que es la ciencia y la tecnología en la industria ganadera. Si quieres aprender mucha más información acerca de lo que vimos hoy, no te pierdas el siguiente capítulo de El Chichito de la Ciencia. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Territorio de innovación, ciencia al alcance de todos. Tabasco, Gobierno del Pueblo.